Miguel Ángel Buonarroti, a quien conocemos como Miguel Ángel, vivió de 1475 a 1564. Se formó en Florencia y trabajó durante toda su vida entre esa ciudad y en Roma, donde trabajó para los papas. Fue escultor, arquitecto, pintor y también un gran dibujante. Nos vamos a centrar en este vídeo únicamente en su pintura, pero para comprender toda su dimensión como artista es importante recordar que la cúpula de San Pedro en el Vaticano que él diseñó y esculturas como el David o el Moisés se encuentran entre las obras más importantes de toda la historia del arte. Miguel Ángel fue el primer artista en ser considerado un genio por muchos de sus contemporáneos. Esto es un hito importante en la historia de lo que ha significado ser pintor en Europa. Su dedicación a las diferentes artes, la sensación de que con él culmina la búsqueda iniciada en el siglo XV de un ideal inspirado por el arte de los antiguos y su enorme influencia, convierten a Miguel Ángel en uno de los protagonistas de la fase central del Renacimiento, junto con Leonardo y con Rafael. Las principales pinturas de Miguel Ángel son las pinturas murales que realizó en la bóveda y en una pared de la Capilla Sistina, en el Vaticano, que vemos en esta imagen. La Capilla Sistina es un espacio para el uso privado del Papa, construido en el siglo XV por Sixto IV. De ahí viene su nombre. Es también el lugar donde aún hoy los cardenales de la Iglesia Católica se reúnen para elegir a cada nuevo Papa. Miguel Ángel pintó la bóveda entre 1508 y 1512, por encargo del Papa Julio II. En el centro de la composición hay 9 escenas del libro del Génesis del Antiguo Testamento. En torno a ellas hay numerosas figuras. Aquí vemos una de las escenas principales. Muestra la creación de Adán, el primer hombre. Dios aparece rodeado de otras figuras. Adán está solo. Entre ellos vemos que el espacio está casi vacío. Las dos figuras parecen dioses o héroes de la antigüedad. Se inspiran en las esculturas antiguas que se conocían entonces, como esta, el Laoconte, que se encontró en Roma en 1506 y que se guardaba en el Vaticano. El arte antiguo había usado el cuerpo humano, con frecuencia desnudo, como el elemento central de su vocabulario. La expresividad y la grandeza de esta y de otras esculturas similares y su ideal de belleza guiaron el arte de Miguel Ángel. Esta escena representa el momento en que Dios, tras modelar el cuerpo del primer hombre, lo dota de alma. Casi podemos sentir la tensión eléctrica de los dedos que se van a tocar. Es una imagen que expresa con gran claridad una idea importante, la diferencia que existe entre el alma y el cuerpo. El alma es aquello que falta cuando se acaba la vida, aquello que misteriosamente desaparece al morir una persona. Adán está a punto de recibirla. Podemos anticipar aquí que en cuanto el dedo de Dios le toque, todo su cuerpo se activará. Mirar el cuerpo de Adán en este detalle. Es muy característico de cómo pinta Miguel Ángel. Los contornos están muy marcados. Y el modelado, el uso de la luz y la sombra para crear volumen, es muy enfático, se nota mucho. Por estas dos razones, las figuras de Miguel Ángel parecen muy escultóricas. Él mismo en una ocasión escribió lo siguiente: la pintura es mejor mientras más se acerque a un relieve. Esta preferencia suya se aprecia en esta imagen. Esta es otra parte de la misma bóveda. La figura es una sibila, una figura de la mitología griega que predecía el futuro y que para los cristianos había anunciado la venida de Cristo. Fijaros en cómo las diferentes partes de su cuerpo se oponen unas a las otras. La cara mira hacia la izquierda, los hombros y el torso hacia la derecha, y las piernas de nuevo hacia la izquierda. Esta forma de componer a base de opuestos se conocía como contraposto. Procedía del arte antiguo y fue recuperada durante el Renacimiento. Miguel Ángel la usó con mucha frecuencia. En esta hoja vemos varios dibujos preparatorios hechos por Miguel Ángel para la imagen de la sibila. Imaginar la cantidad de dibujos que tuvo que hacer para toda la bóveda. Aunque las sibilas eran mujeres, Miguel Ángel parece haber usado un modelo masculino. Mirar el cuidadoso modelado de la figura, que es impresionante.
Uno de los dedos de los pies parece haber necesitado más trabajo que otras partes de la figura. La calidad de los dibujos de Miguel Ángel contribuyó a elevar los estándares de la práctica artística durante siglos, y también hizo que la habilidad de los artistas para dibujar se convirtiese en una forma de medir su talento. En 1534, Miguel Ángel recibió el encargo de pintar la pared del altar mayor de la misma Capilla Sixtina, con una escena del juicio final. La terminó en 1541. En los más de 20 años que separan esta obra de la bóveda, habían cambiado tanto el ambiente religioso en Roma como la propia mentalidad y religiosidad del pintor. Esta escena parece más fatalista que las anteriores y expresa la preocupación del artista por la muerte y la redención que caracterizan el último periodo de su vida. La figura principal de la escena es Cristo resucitado, que muestra en sus manos y en sus pies las señales de la crucifixión. Mira hacia la parte inferior derecha, donde se encuentran los condenados. Con el gesto de su mano derecha les envía al infierno. Con su otra mano llama a los bendecidos hacia el cielo. En torno suyo hay profetas y santos que parecen intimidados por su presencia. Junto a él está la Virgen María, que mira hacia el lado de quienes salen de sus tumbas y se elevan hacia el cielo. Parece tener miedo de mirar hacia el otro lado, en cuya parte inferior están los que van al infierno. Entre ellos vemos a Caronte, a quien vimos en un cuadro de Patinir. Expulsa a un grupo de condenados de su barca con su remo. Debajo de Jesús, a su izquierda, vemos a San Bartolomé. Según las fuentes cristianas, fue despellejado por predicar la palabra de Cristo. En una mano sujeta su propia piel. El rostro tiene los rasgos de Miguel Ángel. La vida y su juicio por parte de Cristo se presentan aquí como una epopeya. El ánimo de la escena es grave, incluso aterrador. Las figuras impresionan por su gran presencia física y también psicológica. Esta combinación de grandiosidad y de psicología atormentada, de poderío físico y angustia vital es sobrecogedora y es muy característica de Miguel Ángel. Los contemporáneos la llamaban terribilità. Por último, unas palabras sobre la técnica de la pintura al fresco utilizada por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Esta era la técnica más habitual en la pintura mural. Consiste en diluir los pigmentos en agua y en aplicar esta mezcla directamente sobre una capa de estuco húmedo en la pared. Tras absorberse los colores y secarse la pared, la pintura quedaba integrada en ella. Cada día se aplicaba estuco solo a un espacio limitado, para que no se secase antes de pintarse. Los límites de las secciones de yeso aplicadas y pintadas cada día se pueden ver aún en la superficie de las pinturas murales.